Bienvenidos a este taller de actualización normativa en aseguramiento de la NIA 701, aspectos a considerar en la emisión del dictamen del revisor fiscal del Grupo 2 y Grupo 3. Mi nombre es Luis Henry Moya Moreno, contador público. Y estaré con ustedes en esta sesión tratando los temas de estos cambios particulares que el revisor fiscal debe considerar a la hora de emitir el dictamen de los estados financieros. Los temas que desarrollaremos son los siguientes: la actualización normativa contable y de aseguramiento, los cambios en normas de aseguramiento, cambios en la NIA 701, estructura del dictamen, el nuevo modelo, los tipos de dictamen y al final un ejercicio en el cual incorporamos cada uno de los párrafos y establecemos cuáles son los cambios y los requerimientos especiales que debe focalizar un contador público. Iniciemos. En primera instancia tenemos la actualización normativa. En este caso, desde la expedición de la Ley 1314 del año 2009, se han expedido alrededor de 12 decretos. El último que se expidió fue en el año 2019, el decreto 2270. Y este decreto estableció tres grandes cambios. El primer cambio se relaciona con el anexo número 1, que este aplica a las entidades grandes, definidas como el grupo número 1, el anexo número 4 de las normas de aseguramiento y la incorporación del nuevo anexo número 6. Voy a hacer un lineamiento rápido y general de cada uno de estos cambios. En el caso concreto del anexo número 1, tiene que ver principalmente con el marco conceptual, con algunos cambios de la NIC 1, de la NIC 8 relacionados con el tema de materialidad, la NIC 19 relacionado con beneficios a empleados, la NIF 3 en el tema de negocios y la incorporación de la CINIF 23 que tiene que ver con impuestos diferidos. En este caso en particular, el más importante es el marco conceptual. Este marco conceptual contiene 8 capítulos y los cambios más importantes se encuentran en la incorporación de algunos métodos de medición, como el caso concreto del costo de cumplimiento, que se utiliza para efectos de la medición de pasivos, o el mejoramiento de lo que tiene que ver con activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, o sea que las definiciones tuvieron ajuste. Se incluye finalmente qué es estados financieros consolidados y no consolidados. Adicionalmente, lo que es unidad de cuenta y lo que es entidad. Esto no estaba definido anteriormente. En este caso, se define que una entidad es aquella entidad que no tiene una representación jurídica. Eso significa que para los requerimientos de norma internacional no tiene que estar constituida legalmente. La unión de intereses podría ser una entidad. Adicionalmente, le dio algunos preceptos a los fiduciarios, a las personas que conforman el IASBI, para tratar los temas de reciclaje y no reciclaje. ¿Qué significa estos dos conceptos que muy seguramente van a entrar dentro de la nueva terminología que utilizamos los contadores? Cuando hablamos de reciclaje, significa que partidas que están en el patrimonio van a pasar a resultados. ¿Y qué es no reciclaje? Que partida que está en el patrimonio se queda en el patrimonio. Por lo tanto, una partida que no recicla, ejemplo, la revalorización de la propiedad, planta y equipo, si la entidad tiene el modelo de revaluación, cuando revalúa, afecta al estado financiero en el activo e incrementa el superávit en el patrimonio y se presenta en el otro resultado integral, en el ORI. Si hubiese alguna venta, por ejemplo, de ese activo que fue revaluado, el efecto que está en el superávit en el patrimonio se reclasifica a ganancias acumuladas a disposición de los accionistas. Eso significa que no pasa por resultados. Pero como en el caso de instrumentos financieros, que hay algunas partidas que se han determinado con cambios en el ORI, pero que cuando se realizan pasan a resultados, esto es lo que se denomina reciclaje.
Aquí mi recomendación es, hay que tener cuidado cuando la norma establece que no pasa por resultados. Estando en patrimonio, se queda en patrimonio. Estos son los cambios más importantes en el marco conceptual. En el anexo número 4 de normas de aseguramiento, a continuación vamos a ver algunos aspectos de esos cambios. Y en el anexo número 6, que es la derogatoria del decreto 2649, finalmente se derogó el 2649 y solamente quedaron algunos artículos que se consideran que se deben incorporar en el nuevo marco normativo. Estos artículos ahora están en el artículo 1 al artículo 18 de este anexo y tiene que ver, el artículo 1 era el que era anteriormente el artículo 29, que eran estados financieros extraordinarios. El artículo 56 relacionado con temas de asientos contables, que ahora es el artículo 2. El artículo 2, anteriormente el artículo 57, este tiene que ver con las aseveraciones de los estados financieros. El artículo 4, que tiene que ver con pensiones de jubilación, que anteriormente el artículo 77. Y el artículo 5 tiene que ver con la revalorización del patrimonio, que anteriormente era el artículo 90. Aquí en este caso se reafirma que el efecto de la revalorización del patrimonio no se puede distribuir hasta que se liquide la sociedad o se capitalice ese valor. Y a partir del artículo 6 hasta el artículo 18 quedó incorporado todos aquellos elementos que tienen que ver con la documentación contable, cómo se llevan los libros de contabilidad, el registro, el término, la recuperación de una contabilidad, cómo se definiría, eso quedó establecido en este anexo. Esos son los cambios más importantes del anexo 1 y del anexo 6. Veamos en el caso del anexo 4 los principales cambios en aseguramiento. El primer elemento fundamental es que se cambió el artículo 5 del decreto 2270. Este artículo se mencionaba que los revisores fiscales del grupo 1 y grupo 2 con más de 30.000 salarios deberían incorporar los cambios de la NIA 701. Esta NIA 701 tiene que ver con las cuestiones clave de auditoría, por sus siglas en inglés KAM, Key Audit Matter. Estas cuestiones clave de auditoría ahora se incorporan como parte integral del dictamen del auditor externo o del revisor fiscal. En este caso, en Colombia, la aplicación la tiene que hacer el revisor fiscal. Entonces, en el artículo 5, coincidencialmente del 2170, establecía que los revisores fiscales del grupo 1 y grupo 2 con más de 30.000 salarios, más de 200 trabajadores, deberían aplicar esta norma a partir del 1 de enero del 2019. Sin embargo, este decreto, que salió en diciembre del 2019, modificó esa situación y en este caso única y exclusivamente aplican este formato con las cuestiones clave de auditoría única y exclusivamente los revisores fiscales del grupo número 1. Por lo tanto, los revisores fiscales del grupo número 2 ya no tienen que aplicar las cuestiones clave de auditoría. Sin embargo, ese es el desarrollo de nuestro taller del día de hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos que aplicar cuestiones clave de auditoría, pero sí tenemos que cambiar el modelo del dictamen. Ahora, este decreto, el decreto 2270, en el tema de la vigencia, establece que va a haber un periodo de transición. Entonces, primero, ya establecimos que solamente aplicarían el dictamen con cuestiones clave de auditoría los revisores fiscales del grupo número 1. Pero en la vigencia se estableció que a partir del 1 de enero del año 2020, los revisores fiscales del grupo número 1 tendrán 2 años para hacer el proceso de implementación. Eso significa que a renglón seguido dice salvo para las entidades que sean emisoras de valores. Eso significa que el revisor fiscal de las entidades emisoras de valores durante el año 2019 sí tiene que emitir el dictamen con cuestiones clave de auditoría. Eso significa que es el único que aplicaría. Los demás tienen 2 años de transición para efectuar ese proceso, para incorporar las cuestiones clave de auditoría en los estados financieros. Ahora, ¿qué sucede con los revisores fiscales del grupo
2 y 3. Ellos no están obligados a aplicar CAM, pero si lo quieren hacer de forma voluntaria, lo podrían hacer. Y eso es lo que vamos a tratar en esta charla, ver cómo se estructura el dictamen e incluso si quisiese incorporar las cuestiones clave de auditoría, en qué parte del párrafo se incorporaría. Ahora, este decreto 2270 tuvo cambio en las normas de auditoría y en las normas de aseguramiento. Aquí estamos presentando las normas de aseguramiento de la información. Recordemos que hoy tenemos 47 normas, que en el caso de los revisores fiscales del grupo 1 y grupo 2 con más de 30.000 salarios o más de 200 trabajadores, de forma obligatoria tienen que aplicar las 37 NIAs para efectos de la auditoría de información financiera histórica y aplicar la ISAE 3000, que tiene que ver con la evaluación del control interno, cumplimiento legal y normativo. Los demás revisores fiscales podrían aplicar de forma voluntaria las NIAs y así lo tendrían que incorporar. Y por supuesto, no nos olvidemos que todo esto conlleva a un tema de control de calidad y aquí no hay distinción entre revisores fiscales del grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Todos los revisores fiscales tienen que aplicar control de calidad. Los cambios que se originaron al 31 de diciembre del 2019 tienen que ver con estos 8 cambios. Primero, la modificación de la NIA 250, que son consideraciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. Eso significa que conlleva a que el revisor fiscal, además de la auditoría del estado financiero, tiene que incorporar la verificación de otros conceptos normativos, como por ejemplo el tema ambiental, el tema de personal, que de hecho lo veníamos efectuando. Aquí reafirma que se debe establecer desde la etapa de planeación. Luego viene una modificación a la NIA 720, que es responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Como cambia la estructura del dictamen de la NIA 701, automáticamente cambian todos los formatos y este es uno de ellos que cambia el formato. En ese cambio el formato hay que tener en consideración dos elementos fundamentales, que cambia la estructura con la incorporación de las cuestiones clave de auditoría y la incorporación de la hipótesis de negocio en marcha. Desde este punto de vista, IFAC ha venido trabajando desde hace muchos años sobre este tema y nosotros hoy en Colombia y por supuesto a nivel mundial se está viendo esa afectación. Por este tema del COVID-19, algunas entidades tienen problemas de hipótesis de negocio en marcha, razón por la cual se tiene que considerar en la auditoría de estados financieros. La NIA 800, que son consideraciones de auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información específico, también cambia la estructura y hay que considerar cuáles son los requerimientos relacionados con la hipótesis de negocio en marcha y, por supuesto, con la estructura de las cuestiones clave de auditoría. Está la norma internacional de auditoría 805, también cambia su estructura en las mismas condiciones que he mencionado anteriormente. La NIA 810, que es encargos para informar sobre estados financieros resumidos. También cambia la estructura y también cambian los requerimientos de las cuestiones clave de auditoría y, por supuesto, de la incorporación de la hipótesis de negocio en marcha. Y hay dos elementos que cambian respecto al encargo de aseguramiento de la ISAE 3000 y el marco normativo de aseguramiento de la ISAE 3000. Recordemos que esta es requerida para efectos del revisor fiscal de forma obligatoria cuando audita entidades del grupo número 1 o grupo número 2 con más de 30.000 salarios o más de 200 trabajadores. Y un elemento importantísimo es que hay un tratamiento de información a revelar. Recordemos que la información a revelar se ha vuelto sumamente importante en todos estos procesos de auditoría y de contabilidad. El preparador tiene que revelar mucho más de lo que se revelaba en marcos anteriores. Aquí el auditor también tiene que hacer un trabajo para efectos de verificar el tema de revelación. Esas 15 normas tienen que ver con la NIA 200, que es objetivos globales del auditor, la NIA 210, que es acuerdos de los términos de auditoría, la 240, que es responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, la 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, NIA 300,
planificación de auditoría, 3.15, identificación y valoración de riesgos, 3.20, el tema de materialidad, 3.30, respuesta a riesgos valorados, la 4.50, incorrecciones identificadas durante el proceso de auditoría, la NIA 700, por la formación de la opinión, claro, cambia la NIA 701, tiene que cambiar también la NIA 700. La 540, esta es una norma muy importante porque es la que establece cómo se hace auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable. Está en la NIA 700, la 580, manifestaciones escritas, la 705, que fue revisada por la opinión modificada la estructura, lo mismo que la 800 y la 805. Estas también tienen que ver con el tema de revelación. Estos son los cambios, a grosso modo, que tienen que ver con la información que comienza a regir 1 de enero del año 2020. ¿Cuáles son los principales cambios en el dictamen? Eso significa que el dictamen cambió para todos los revisores fiscales. Y en este caso en particular estamos haciendo un comparativo entre el modelo para revisores fiscales que se entienden no cotizantes y el modelo de entidades cotizantes. Eso significa que el modelo de entidades cotizantes única y exclusivamente quedó para el grupo número 1. Y los demás revisores fiscales. En este caso en particular, eso significa que aquí están incorporados los del grupo 2 y grupo 3. Entonces, la única diferencia que se encuentra es en las cuestiones clave de auditoría. Aquí tenemos resaltado en amarillo ese párrafo y ese párrafo es el único que diferencia la estructura de los dos dictámenes. Si nosotros observamos, todos los dictámenes tienen que tener título, destinatario, párrafo introductorio, opinión del revisor fiscal y aquí está el gran cambio. Anteriormente la opinión iba al final, hoy pasa al segundo párrafo. Luego al fundamento de opinión, empresa en funcionamiento el tema donde aplique, que es esta situación del COVID-19, si el revisor fiscal incorporó o evaluó alguna situación de hipótesis de negocio en marcha, lo tendría que haber incorporado en este párrafo. Esto es, recordemos, año 2019, o sea, esto ya es para los estados financieros que se terminaron o que se van a terminar porque recordemos que aquí hubo una modificación a través del decreto 434 en el cual se amplió y las entidades tienen la posibilidad de realizar las asambleas un mes después de terminada la pandemia. No sabemos cuándo es. Eso significa que podría todavía el revisor fiscal hacer algunos ajustes y tener en consideración este nuevo modelo del dictamen. Luego viene la responsabilidad de la dirección y del gobierno corporativo de la entidad y la responsabilidad del revisor fiscal. Esos primeros 8 elementos es lo que se denomina aspectos de aseguramiento. Y esto es exactamente igual a lo que está en las normas internacionales de auditoría. Del párrafo 9 al párrafo 15 es lo que se denomina aspectos de fiscalización. O sea, eso es propio de la regulación en Colombia y propio de la figura del revisor fiscal en Colombia. Eso significa que si vamos a contrastar este dictamen con la NIA, solamente cruza en los 8 primeros elementos. Lo demás es lo que está en el Código de Comercio del artículo 207, 208 y 209. Y ha sido adaptado en esta condición. ¿Y qué tiene que ver con los informes sobre requerimientos legales y reglamentarios, la opinión sobre el cumplimiento legal y normativo, sobre la efectividad del sistema de control interno, párrafo de énfasis, informe del revisor fiscal, fecha del informe y domicilio del revisor fiscal? Y la diferencia con los cotizantes es que tienen cuestiones clave de auditoría, los CAM. Ahora, siendo el grupo 2 o grupo 3, ¿podría voluntariamente incorporarlo? La respuesta es sí. Sin embargo, este es un tema que tiene que ser evaluado de manera adecuada con la dirección. Y entonces, esa cuestión clave de auditoría se tiene que incorporar en el dictamen independientemente de que la entidad lo haya corregido. O sea, ¿cuándo incorporamos las cuestiones clave de auditoría? Una cuestión clave de auditoría es algo importante, algo significativo. Y digamos que lo encontramos en el transcurso del desarrollo de la auditoría. Entonces, ahora estaríamos haciendo desarrollo auditoría 2020. Si yo encuentro
en este momento, mes de abril, un ajuste, así lo corrija la entidad al 31 de diciembre del año 2020, yo lo tengo que incorporar como una cuestión clave de auditoría. Por eso es tan importante identificar una cuestión clave de auditoría de una salvedad, porque a veces se confunde y hay claramente una distinción entre esos dos conceptos. Entonces, aquí en este modelo, el que vamos a utilizar es el modelo para entidades no cotizantes, que es los demás revisores fiscales, o sea, grupo 2 y grupo 3, que es este taller que estamos desarrollando el día de hoy. ¿En qué consiste una cuestión clave de auditoría? Entonces mencionaba que es aquella situación importante que el revisor fiscal ha encontrado en el proceso de la auditoría. Recordemos que para los revisores fiscales 2 y 3 no es obligatorio, puede ser voluntario. Grupo número 1 es obligatorio. Esa cuestión clave de auditoría, ejemplo, aquí estamos planteando 3 situaciones, pero hace referencia únicamente a la segunda. Y esto tenía que ver el año anterior con la incorporación de la NIF 15. Esa es una situación clave. Entonces, ¿cómo se redactó? Dice, el grupo adoptará la NIF 15, ingresos procedentes de contratos con clientes, con efecto desde el 2018, y está divulgando el impacto en estos estados financieros por primera vez. El grupo no ha desarrollado políticas en línea con el nuevo estándar, que no todas las áreas materiales de cambio potencial han sido identificadas y que las políticas no se han aplicado apropiadamente, son riesgos clave este año. Eso significa que aquí la cuestión clave es que la entidad no ha desarrollado políticas para la aplicación de la NIF 15. Y eso nos puede pasar aquí en Colombia. Si sale una norma, la entidad tiene que prepararse 2 años antes de la incorporación y desarrollo de la norma. Y entonces yo como revisor fiscal tengo que estar anticipadamente evaluando que la entidad esté trabajando para la incorporación de esos cambios. Y si no lo hizo, eso sería una cuestión clave de auditoría. Otra cuestión clave de auditoría, por ejemplo, que la entidad no calcule el impuesto diferido, que no haga valoración apropiada de los instrumentos financieros y la contabilidad de coberturas, por ejemplo. ¿Sí? Que no aplique el deterioro de forma adecuada. Todos estos son cuestiones clave de auditoría. Por eso aquí le da al revisor fiscal una carga alta de juicio crítico y profesional. Ahora, si no hay cuestiones clave de auditoría, así se tiene que indicar en el dictamen. En el párrafo de cuestión clave de auditoría se indicaría, durante el periodo no se observaron cuestiones clave de auditoría. Eso significa que siempre se tiene que indicar. Por eso, quien lo llegue a aplicar tiene que preparar a la administración. Y entonces, en su plan de auditoría, por ejemplo, 2020, si lo quisiera aplicar, es informarle en qué consiste y cómo se redacta y por qué el requerimiento legal exige que se incorpore la cuestión clave de auditoría. Esta es la diferencia con una salvedad. Entonces vamos a ver la redacción de una salvedad. Noten que en el anterior planteamiento fue una cuestión clave de auditoría. Ahora vamos a hablar de las salvedades. Eso significa que lo primero que tenemos que identificar es qué se encontró, cuál fue la situación de incumplimiento por parte de la entidad. En este caso, la redacción sugerida dice, la gerencia de la compañía no ha registrado el deterioro por concepto de propiedades, planta y equipo. El segundo elemento, ¿qué norma se incumplió? Aquí tenemos que referenciar el tema normativo que se está incumpliendo o que no se ha cumplido. Y en este caso lo que se dice es lo que supone un incumplimiento del decreto 2420-2015, modificado y sus modificatorios, que incorporan las normas internacionales de información financiera para pymes. Si fuera el grupo número 3, tendríamos que decir que sería anexo número 3, que incorpora las normas de contabilidad para entidades microempresas y que eso se denomina contabilidad simplificada. Tercero, ¿qué requiere la norma que se incumplió? ¿Qué indica esa norma incumplida? Aquí dice, los cuales requieren que la propiedad, planta y equipo se mida posteriormente al costo menos la depreciación y cualquier pérdida por deterioro. Y por último, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que origina esta situación? Y aquí decimos que en consecuencia el deterioro se encuentra
infra o subvalorado, dependiendo de la circunstancia que se llega a presentar. Cualquiera de las dos palabras se pueden utilizar y tenemos que decir cuánto fue la cuantía. En cuantía aproximada es muy importante que en un dictamen de revisor fiscal, como hemos hecho pruebas selectivas, no se diga el valor exacto, sino que se hable de la cuantía aproximada y tratar de buscar todos los elementos que impactan. Si esto tiene impacto en el impuesto corriente, en el impuesto diferido y en los demás estados financieros, esto le da un poquito más de soporte a la redacción de una salvedad. O sea que la salvedad y la cuestión clave de auditoría son dos elementos distintos. Ahora, ¿en un dictamen se pueden presentar los dos? ¿Sí? Yo puedo tener un dictamen con salvedades donde esté la cuestión clave de auditoría y si la entidad no lo corrigió, automáticamente por ser material se convierte en una salvedad. Estos son los tipos de dictamen. Entonces, cuando decimos los tipos de dictamen, hoy tenemos dos tipos de dictamen: dictamen modificado y dictamen no modificado. El dictamen modificado está compuesto por la opinión con salvedades, la opinión desfavorable o adversa, eso es lo que anteriormente llamamos la opinión negativa, y la opinión con denegación o abstención de opinión. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de modificación de una opinión. La cuarta tiene que ver con la opinión favorable o sin salvedades que llamamos en algunos casos. Estas normas traen consigo específicamente esos elementos, que hoy por hoy no hablamos ya de las cuatro como anteriormente mencionábamos, sino solamente dos: opiniones modificadas y opiniones no modificadas. La opinión no modificada es la opinión favorable o sin salvedades. La opinión modificada tiene que ver con la opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, o denegación o abstención de opinión. Y este cuadrito que estamos presentando acá, donde el eje vertical dice naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y el eje horizontal dice juicio del revisor fiscal para la generación de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros y aspectos de fiscalización, me da, digamos que de alguna manera, algunos lineamientos para poder establecer qué tipo de dictamen tengo que emitir. Porque aquí es muy susceptible y a veces nos cuesta un poquito de trabajo establecer qué tipo de dictamen y a veces dudamos. Eso significa que este cuadro se encuentra en la NIA 705 y le puede ayudar al revisor fiscal a definir qué tipo de dictamen. Entonces, por ejemplo, dice, los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Y digo, sí, encontré que en este caso el inventario está subvaluado porque no se hizo el deterioro. Y entonces digo, es material, pero no generalizado. ¿Qué significa generalizado? Que el efecto del ajuste puede afectar de manera importante otras áreas de los estados financieros y los estados financieros en sí. O que hay tantos errores y son materiales en cada una de las áreas de los estados financieros. Eso es generalizado. Por lo tanto, si es material pero no generalizado porque lo encontré en una sola cuenta, eso sería una opinión con salvedades. Pero si es material y generalizado, ¿qué significa? Que encontré diferencias en el inventario, en la propiedad, planta y equipo, y en todas son materiales. Y en una de ellas, por ejemplo, el inventario es el 95% del total del activo. Eso significa que es material y generalizado. En este caso daría una opinión desfavorable o adversa. Ahora, ¿qué pasa si hay imposibilidad de obtener evidencia de auditoría? Y es material pero no generalizada. Significa que es una opinión con salvedades. Ejemplo, no tuve acceso al inventario físico, pero es que el inventario de esta entidad es muy pequeño, es solamente el 2%, eso podría ser una opinión con salvedades. Pero ¿qué pasa si es material y generalizado? No me dieron acceso a hacer inventario físico y el inventario corresponde al 95% del total del activo. Pues eso significa que es material y generalizado. Ahí se otorgaría una denegación de opinión. En este último punto es importante resaltar que la denegación de opinión es una opinión estructurada y tiene que emitirse la opinión correspondiente. No es enviar una carta diciéndole que se abstiene de opinar, no, hay que estructurar un documento técnico como los demás modelos de dictamen y tiene unas características particulares. De esto también hay modelo en la NIA 705, donde están los modelos de opiniones
modificadas. Muy bien, ¿cuál es el contenido del dictamen? Entonces, en el contenido del dictamen, aquí estamos incorporando para grupo 2 y grupo 3. Entonces, primera recomendación, el título. El título debe ser dictamen del revisor fiscal, porque el dictamen incorpora una opinión. Por eso no sería adecuado colocarle informe al revisor fiscal, porque en el contexto de las normas internacionales el informe no otorga opinión, mientras que el dictamen sí. ¿A quién va dirigido? En este caso a los miembros de la asamblea o al máximo órgano social. Muy importante dejar los títulos, o sea que en este caso se coloca opinión, hay que dejar ese título y diciendo opinión favorable. ¿Esto en qué ayuda? A que el usuario, ya solamente leyendo parte de los títulos del dictamen, sabe qué tipo de dictamen se está emitiendo. Importantísimo establecer qué tipo de estados financieros estamos auditando. Si es un estado financiero individual, si es separado, consolidado, individual o principal. Importante que aquí se hable de los 4 estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, pero el estado de resultados en esa identificación es si es estado integral o estado de ganancias acumulados. ¿Qué significa? Que cuando se titula estado integral de resultados, ese integral significa que tiene ORI. Muchas compañías en Colombia no tienen ORI. Eso significa que su estado se llama únicamente estado de resultados. Si tiene ORI, estado integral de resultados. ¿Y cuál es el anexo? Entonces hay que tener cuidado si es anexo 2 para pymes o si es anexo 3 para microempresas. Eso significa que este modelo de dictamen funciona para cualquiera de los dos tipos, pero hay que tener cuidado a la hora de diseñarlo porque hay que cambiarlo cuando corresponde si es grupo 3. El segundo punto tiene que ver con el fundamento de opinión. Aquí incorporé 2 líneas. La primera tiene que ver con si está llevado de acuerdo con las NIAs. Recordemos que los revisores fiscales de grupo 2, si tienen más de 30.000 salarios o más de 200 trabajadores, están obligados a aplicar NIAs. Entonces, eso significa que la redacción cambiaría y tendríamos que decir, he llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 y sus modificatorios y la ISAE 3000 para la evaluación del sistema de control interno. Entonces, noten que si hay una diferencia. Si es NIA, lleva un párrafo, pero si es artículo séptimo, lleva otro. En este caso, si es artículo séptimo, únicamente diría, he llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo séptimo de la Ley 43 del 90. Ahora, si le quiere agregar que incorpora las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, NAGAS, lo puede colocar. Importante la responsabilidad. Esta responsabilidad tiene que ver con el informe del revisor fiscal y se incluye la obligación de aplicar la ley 43 del 90 y el anexo 4 del decreto 2420 en el cumplimiento de ética. Recuerden que todos los revisores fiscales en Colombia tienen que aplicar 2 códigos de ética. El código de ética de la ley 43 y el código de ética del decreto 302 o anexo 4. Por eso la redacción como está planteada aquí sería la más adecuada, que de conformidad con la ley 43 y el anexo 4 del decreto 2420. El siguiente punto tiene que ver con la responsabilidad de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. Aquí también se tiene que volver a definir qué normas aplica la entidad. Tiene que ser consecuente. Si vimos arriba que era grupo número 2 y aplicaba anexo 2, aquí también anexo 2 del decreto 2420. Noten allí, dice, en la preparación de los estados financieros individuales. Entonces, nuevamente, si es separado, consolidado, individual, hay que estar pendiente de qué tipo de estado financiero se está incorporando. Y fundamental, este es el párrafo de la hipótesis de negocio en marcha. En la hipótesis de negocio en marcha en el dictamen existen 2. Existe este y uno más adelante al cual me referiré. El tema de empresa en funcionamiento es si está funcionando la entidad. Porque recordemos, el revisor fiscal tiene la obligatoriedad de, cuando cierra el ejercicio, mirar 12 meses hacia adelante si la entidad continúa como hipótesis
de negocio en marcha. Y esto tiene dos finalidades que la estamos viviendo ahora con el COVID-19. Muchas entidades pudiesen tener problema de liquidación que se está originando. Eso significa que tiene que devolverse y cambiar su base contable. Y en ese caso aplicaría el anexo número 5, que es de valor neto de realización, cuando las entidades tienen problemas de hipótesis de negocio en marcha. Pero la otra es que se origine una incertidumbre. Eso significa que si se genera una incertidumbre, así tendría que reflejarse en el dictamen y decir que por efectos del COVID-19 hay una incertidumbre de la continuidad de negocio en marcha, pero que el estado financiero fue preparado bajo principios de contabilidad general al 31 de diciembre. Y muy seguramente la entidad tendrá que entrar a valorar esos aspectos y hacer una nota al estado financiero. Hay que, aquí en este punto, la junta directiva o el área responsable del órgano de dirección, que es quien aprueba y supervisa el proceso de información financiera de la entidad. Como ustedes están apreciando, cuando uno confecciona el dictamen, esto no puede ser un copy-paste del modelo del dictamen. En este caso en particular, hay que tomar, y eso es parte del tema de calidad de los revisores fiscales, donde tienen una proforma, y esa proforma, en la medida en que van pasando de cliente en cliente, lo van ajustando. Entonces no es tanto un copy-paste. Cada año tendrá que revisarse de forma integral y revisar que corresponda lo que está en el dictamen con el trabajo desarrollado y por supuesto con el tipo de entidad. Viene la responsabilidad del auditor. Aquí es importantísimo. Un revisor fiscal tiene que aplicar seguridad razonable. Nunca puede aplicar ni seguridad limitada o moderada o ningún tipo de seguridad. ¿Por qué? Porque al ser revisor fiscal le estamos asegurando a los usuarios que la información financiera es de calidad y si presenta o no presenta razonablemente la situación financiera. O sea que le estamos dando un nivel mayor de confianza a los usuarios. Si fuera seguridad moderada sería de menor categoría, pero el revisor fiscal no lo puede hacer. Además, él tiene que hacer 3 tipos de auditoría. La auditoría de estados financieros, que es la opinión que se acaba de dar. 2, la auditoría de cumplimiento y de control interno. Hay esas dos opiniones, más la de la razonabilidad del estado financiero. Las 3 opiniones. Entonces, desde ese punto de vista, las 3 tienen que estar dadas en el tema de aseguramiento razonable. Ahora, se identifican nuevamente las normas, si son aplicadas de conformidad con el artículo 7º o de conformidad con las NIAs. Aquí en este caso yo continué como si esto fuera grupo 3, donde tiene que aplicar artículo 7º de la ley 43. Entonces recuerden, si usted está obligado a aplicar NIAs, en todo el contexto del dictamen tiene que aplicar NIAs. Si es artículo 7º, artículo 7º. Y siempre en un tema de escepticismo profesional, por eso hay que colocarlo dentro del dictamen, porque usted cuando desarrolla el proceso de auditoría, usted lo que indica es que siempre cree una parte, pero no cree tanto, y que por eso tiene que ser dependiendo cierto trabajo y cierto alcance en el ejercicio de la revisoría fiscal del cliente. Este párrafo es diferente al modelo del dictamen que se traía anteriormente, pero aquí quiero resaltar primero, en este párrafo, que hay que incorporar si se identificaron los riesgos y se valoraron por efectos de incorrección material debido a fraude o error. Y debe haber un documento, un papel de trabajo que soporte ese elemento. Y eso aplica a todos los revisores fiscales. El otro elemento tiene que ver con las estimaciones contables. Recuerden que allí, en el tema de estimaciones contables, tiene que haber un papel de trabajo. Entonces miren que el dictamen tiene que estar soportado en papeles de trabajo y en muchas oportunidades un proceso de revisión, incluso generado por la Junta Central de Contadores, arranca a partir del dictamen hacia atrás. O sea que si aquí en el dictamen dice que valoré los riesgos de incorrección material debido a fraude y error, debe haber un papel de trabajo donde se hizo. Si dice que valoró las estimaciones contables, pues en los estados financieros hay muchas estimaciones contables. Deterioro, provisión, amortización, valor razonable, todo esto son estimaciones contables, razón por la cual tienen que estar debidamente documentadas. Y el tema este es el de hipótesis de negocio en marcha nuevamente. Aquí es donde se dice qué trabajo se hizo y cuál fue la conclusión que se realizó.
Y aquí pueden haber dos conclusiones. Si la entidad continúa como negocio en marcha o no. Y si no, pues se tiene que hacer una reevaluación de la aplicación de los principios contables que tiene o está aplicando la entidad. Luego viene el informe sobre requerimientos legales y reglamentarios. Entonces, en este caso, se describe a partir de este momento son las responsabilidades de fiscalización. Como vimos inicialmente, el dictamen tiene dos componentes, el componente de razonabilidad del estado financiero y el componente de fiscalización. En este punto es donde se dice que la contabilidad se llevó en debida forma y a la técnica contable, que las operaciones están registradas debidamente en los estados financieros, que los comprobantes, actas, libros se llevaron en debida forma. Se hace aquí la descripción del informe de gestión, el aporte a seguridad social. Aquí tenemos que decir que la entidad pagó y declaró oportunamente los aportes a seguridad social. Ahora, si en algún mes la entidad estuvo en mora o no ha pagado, aquí hay que decirlo. Y sería una excepción diciéndole la entidad pagó los aportes de seguridad social, excepto por el mes X. Y el tema de circulación de facturas. Un tema importante, noten, aquí no hay que incorporar de forma independiente el tema de propiedad intelectual. Algunos revisores fiscales colocan acá diciendo, y la compañía tiene propiedad intelectual y tiene todos los software en regla. No, eso no va en el dictamen. Eso es parte del informe de gestión y el revisor fiscal tiene que ir y revisar el informe de gestión si efectivamente la administración incorporó ello en el informe de gestión, pero no colocarlo taxativamente en el dictamen. Ahora, aquí si se llega a presentar alguna situación particular en alguna salvedad, asumamos que la compañía o la entidad no tiene libros y no se está llevando en debida forma. Significa que sería una salvedad arriba en la opinión, en el fundamento de opinión, y aquí también se tendría que decir que hay una salvedad excepto por. Aquí viene la opinión sobre el control interno, cumplimiento legal y normativo. Por lo tanto, en este caso, y mencionamos las tres opiniones, la de razonabilidad del estado financiero, la de control interno, la de cumplimiento legal y normativo. Aquí se describe qué se hace y digamos que entre más detallado está lo que se hace, digamos que la responsabilidad del revisor fiscal es mucho más fácil establecerla en cuanto a los límites, dado que la auditoría tiene, por supuesto, tema de muestreo. Entonces, este también es un tema de responsabilidad de fiscalización y esta parte donde dice que los criterios, que si las normas legales que afectan la actividad de la entidad, los estatutos de la entidad, actas de asamblea y manuales, eso hay que ajustarlo a cada tipo de entidad. Por eso estamos hablando de un estándar del modelo de dictamen. Muy importante que el revisor fiscal determine cuál es el modelo de control interno que está utilizando, independientemente del tipo de control interno que tenga la entidad. La entidad puede tener implementado COSO, King, Cadbury, Bienot, cualquiera de esos sistemas que existen a nivel mundial. Pero usted, su regla, la manera como va a medir ese control interno va a ser con COSO, ejemplo. Ahora, si usted quiere como revisor fiscal adoptar otro modelo, pues lo tiene que indicar. Esto es muy importante que quede establecido dentro del manual de calidad del revisor fiscal. ¿Sí? Porque si yo estoy diciendo que es modelo COSO, en el modelo tiene que estar el modelo COSO y haberse definido cuáles son los requerimientos, si es modelo COSO 5, COSO 8, COSO RM, cuál COSO se tiene que haber utilizado. O si usted quiere utilizar el modelo COCO, el canadiense, igual, pero tiene que quedar en el manual de calidad del revisor fiscal. Y ese es como su meta, como su línea, como su base, como el metro, la regla con la cual va a medir cualquier sistema de control interno de las entidades. Aquí se define el tema de lo que se va a hablar en control interno. Nuevamente tener en consideración el grupo al cual se está haciendo la auditoría. Si es grupo 3 hay que cambiarlo. Y revisar si los elementos que están allí corresponden a la entidad o se tenga que hacer ajuste entre uno y otro cliente. Y en el tema de cumplimiento legal. Si recuerdan, atrás hablamos de la NIA 250, en el cumplimiento legal
Importante que el revisor fiscal obtenga la carta de representación de la gerencia en la cual se incluya cuál es la normatividad que le aplica. A veces una entidad no sabe el inventario de normas que le aplican y le corresponde al revisor fiscal, pues sí, en el desarrollo de su ejercicio profesional, pero esa información debe provenir directamente de la administración. Recomendación: pida a la entidad que le dé un listado y cuáles son las normas que aplican, y eso lo deja en su etapa de planeación y usted año tras año va ajustando ese normograma de la entidad para saber que se están evaluando todos los requerimientos legales y reglamentarios de la entidad. Hay que colocar las limitaciones del control interno. O sea, siempre este es un tema de limitación importantísima porque usted como revisor fiscal lo evalúa el 31 de diciembre, pero usted emite el dictamen 2 meses después. 2 meses después el control interno pudo haber cambiado o se pudo haber deteriorado el control interno o cambiaron la administración. Eso significa que es importante que se deje en el dictamen cuál fue la limitación correspondiente. La base para la formación de opinión sobre el tema del control interno y la conclusión que se debe emitir del control interno. Y entonces luego viene la opinión sobre el cumplimiento legal y normativo. Entonces en este ejemplo decimos: en mi opinión la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva en todos los aspectos importantes. Ahora, si hay una salvedad en el fundamento de opinión, aquí también tiene que quedar. Porque recuerden que aunque tengo que emitir 3 opiniones, las 3 tienen que ser consistentes. Yo no puedo decir que en el tema de razonabilidad está razonablemente, pero que en cumplimiento normativo y legal no, o a la inversa, o en control interno. Si hay salvedad, por eso solamente hay un párrafo de fundamento de opinión. Está la opinión sobre la efectividad del sistema de control interno, donde estamos diciendo que es importante de acuerdo con la base del modelo que se haya efectuado. Y por último, el párrafo de énfasis. Este párrafo de énfasis primero conlleva al estado financiero comparativo. Eso significa que el dictamen del revisor fiscal en Colombia ya no es comparativo. Si ustedes recuerdan, antes decíamos: he auditado los estados financieros por el año terminado 31 de diciembre del 2019 y 18. Ya no. Solamente se hace por el año en el cual esté auditando, independientemente que usted sea revisor fiscal por muchos años. Pero como usted fue revisor fiscal del año anterior, lo coloca aquí en el párrafo de énfasis. Entonces dice: los estados financieros terminados en 31 de diciembre del 2018 fueron auditados por mí y en mi opinión del 15 de febrero del 2019 emití una opinión favorable. Pero ya no se deja como un tema comparativo en el párrafo introductorio. Como ustedes pueden apreciar, hay algunos cambios. Por supuesto, los temas de la primera parte del dictamen que tienen que ver con aseguramiento no cambian, porque eso es lo que está en la norma. El tema de fiscalización, usted le puede hacer ajustes, porque obviamente ese es un tema de requerimiento en Colombia, el Código de Comercio, pero las normas no establecen cuál es el modelo que se debe presentar al respecto. Entonces, puede tomarse, el Consejo Técnico de la Contaduría emitió la orientación 17, ahí hay alrededor de 8 modelos que se pueden utilizar. Este está tomado de allí, obviamente para ser consistente en el documento técnico. Mi recomendación final es: hay que dedicarle tiempo al dictamen, considerar párrafo por párrafo, ajustarlo a la entidad y de una vez revisar que todo lo que usted esté diciendo aquí en el dictamen esté soportado en los papeles de trabajo. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.